trabajó y analizó el ejercicio, la rendición de cuentas del ejercicio 2016, nosotros no éramos parte, pero consta en actas. El Departamento Ejecutivo lo que hacía mención es que se presupuestaba en función de lo recaudado por una administración anterior, cosa que es real. El año pasado dijimos que la verdadera vara con la que se podía medir el hacer del gobierno municipal es aquella aplicable a los presupuestos genuinamente generados por el Departamento Ejecutivo actual. Ahora bien, en el ejercicio 2016 se generó una deuda de 153 millones de pesos, un poquito más. En el ejercicio 2017 se generó una deuda de 438.224.863,34 pesos. En el ejercicio 2018, que hoy analizamos, se ha generado una deuda de alrededor de 400 millones. Estos dos últimos ejercicios sobre presupuestos realizados en función de lo recaudado por la propia Administración López. Se repite en este ejercicio lo mismo que analizamos y advertimos en la rendición anterior. En este análisis del ejercicio 2018 vemos una subejecución presupuestaria respecto a los recursos del orden de los 219 millones de pesos y una sobreejecución del gasto del orden de los aproximadamente 400 millones de pesos. Vemos que de acuerdo a los porcentajes suministrados por el Departamento Ejecutivo, los ingresos tributarios, estos son los nacionales, los provinciales, la coparticipación, me parece importante para que los vecinos también puedan entender de qué es lo que estamos hablando. En el ejercicio 2017 representaron un 46,7% sobre los ingresos totales. Y los propios, esos que mencionaba el concejal López Rodríguez, representaron un 53%, un 53,3%. Nosotros tenemos algunas diferencias con esos números, pero vamos a trabajar con los números que nos brindó el Departamento Ejecutivo. En el ejercicio 2018, los ingresos tributarios, los de provincia y nación, representaron el 47,2%. Y los no tributarios, los nuestros, los propios, el 52,8%. Vemos claramente una caída en el porcentaje de recaudación. Bueno, escuchamos al concejal preopinante hablar del tema de la caída de la economía, la dificultad que tienen los vecinos y las vecinas del distrito, ¿no?, para enfrentar el pago, por ejemplo, de las tasas. Y pueden decirnos que tiene que ver con la caída económica esta situación, pero la actividad del distrito también está ligada al accionar del propio Departamento Ejecutivo. Las pocas medidas que se tomaron para aliviar la situación crítica que atraviesa, por ejemplo, el comercio local, no han sido suficientes. Y tomamos el comercio como uno de los sectores de la economía de nuestro distrito, ¿no? Cuando recibimos el día viernes al secretario de Hacienda en el marco de la Comisión de Política Económica, antes no había podido ser posible, apeló insistentemente al argumento por el cual la situación macroeconómica nacional, la variación del dólar, la inflación, lo que explicó el concejal López Rodríguez, son las causales directas de las cuentas municipales. Y nosotros no es que neguemos esa situación, ¿no?, la inflación, la situación macroeconómica. Pero por ahí me quedé con una frase que dijo el concejal, sabiendo que esto iba a ocurrir, ¿no?, de esta cuestión al momento de pensar los números. Nosotros también decimos, y se lo hemos dicho al Departamento Ejecutivo y al Intendente en más de una oportunidad, que gobernar no es diagnosticar, sino proyectar, prever y concretar. Volviendo un poquito a los números, que ya estuvo explicitado por el bloque oficialista, quisiéramos agregar que ni bien comenzamos a leer el estado de ejecución de gastos en la jurisdicción intendente, vemos que en publicidad y propaganda se aprobó originariamente un crédito de 5 millones de pesos. Sí, 5 millones de pesos. Se comprometieron aproximadamente 12.500.000 pesos
Y de ese monto se pagaron 6.500.000 pesos. Vale decir que este concepto, que por ese concepto en jurisdicción intendente se generó una deuda de casi 6 millones de pesos. Casi 6 millones de pesos. No se refleja en el distrito el bienestar producto del accionar del gobierno municipal que amerite este gasto. Esta situación se repite y tomamos este punto porque fue algo que advertimos también en la rendición pasada. Otras consideraciones. En el ejercicio 2017, los recursos de capital fueron de casi 15 millones de pesos. En el 2018 bajaron a 9.700.000 pesos. Y los gastos de capital en 2017 fueron de 109.700.000 pesos. Y en el 2018 bajaron a casi 70 millones. Esto muestra claramente la descapitalización del Estado municipal. Otra consideración que no podemos soslayar se refiere a la advertencia que mediante el expediente número 7351/18 hiciera la Contaduría respecto a la situación económica financiera al cierre del tercer trimestre del ejercicio 2018, por la cual recomendó al Ejecutivo tomar las medidas que considerara convenientes respecto a la restricción de gastos y/o incremento de los recursos, a efectos de evitar el incumplimiento con el equilibrio fiscal que establece el artículo 31 de la LOM. El ejercicio cerró con un déficit de casi 400 millones de pesos. Si de números queremos seguir hablando, hay muchísimo para decir, sobre todo si analizamos los números en función de los reclamos que creo que más de uno recibimos de nuestros vecinos. El estado de las calles, la falta de agua, las cloacas que revientan, la falta de insumos en los hospitales. Porque estamos hablando de algo que viene pasando, si bien entiendo que el concejal habló de cosas que se compraron, pero cosas que vivimos y que estuvimos, que recibimos acá en el Consejo Deliberante, ¿no? El pago desdoblado de los salarios a los trabajadores municipales, a modo de ejemplo. Y me anoté algunas cosas porque lo estaba escuchando al concejal López Rodríguez cuando decía que el intendente manifestó que, o ha manifestado en alguna oportunidad, que los empleados municipales no son un número o la variable del ajuste. Y usó a modo de ejemplo también algunos otros municipios o algunos otros organismos en donde querían ser trasladados los trabajadores y se me vino a la memoria algún caso de alguna trabajadora particularmente del área de cultura que fue trasladada sin su consentimiento y se generó todo un revuelo y una situación alrededor. El día que se vinieron a manifestar los trabajadores y las trabajadoras a la puerta del municipio y fueron reprimidos. O las veces que se han quejado no solamente por la situación salarial, el pago de su salario, horas extras, sino también por la falta de cumplimiento de los convenios y actas firmadas entre los gremios y el Departamento Ejecutivo. Para ir cerrando, creo que no es ningún secreto que los ciclos económicos se caracterizan por la alternancia de periodos alcistas y de recesión. Y nos toca por este tiempo un periodo de profunda recesión, que no es nuevo. Estas políticas del Gobierno nacional y provincial transitan ya su cuarto año. Y este Gobierno municipal, que también transita su cuarto año, nunca se planteó ni planificó una política económica anticíclica que consiste en el conjunto de acciones gubernamentales dedicadas a impedir, superar o minimizar los efectos, en este caso, de esta política de ajuste. Es posible que el señor intendente haya tenido demasiadas esperanzas en el Gobierno nacional o el provincial. Digo, vivimos también acá que se aceptara la derogación de la tasa portuaria o la adhesión al pacto fiscal. Cuando hasta hace unos meses, en estos últimos meses de su mandato, se escucha al señor intendente y a los funcionarios hablar de la crisis macroeconómica, cosa que no desconocemos y que venimos rechazando al menos y particularmente este bloque desde el día cero.
pero en realidad suena a no querer hacerse cargo, a no ver su propia incapacidad para gobernar, que dejará una verdadera pesada herencia a quien le suceda. También escuchamos por estos días al señor Intendente hablar de unidad, generar consenso y diálogos entre todos los que estamos en desacuerdo con estas políticas nacionales y provinciales. Repito, nosotros desde este bloque y el espacio que representamos estamos en desacuerdo con estas políticas desde siempre. Pero también en el rol que nos toca y como espacio político, el año pasado presentamos un paquete de propuestas como medidas para enfrentar la crisis en nuestro distrito y no fueron escuchadas ni atendidas. De algunas de esas propuestas se desprendieron proyectos legislativos que discutimos en algunos casos, algunas con el resto de los pares. Que hubiera sido que en ese momento, cuando desde nuestro espacio político presentamos a la comunidad este tipo de propuestas, realmente hubiera tenido ganas de dialogar, porque entre ellas hablamos de generar un gabinete anticrisis, en donde pudieran estar parte los movimientos sociales, las agrupaciones políticas, comerciantes, todos los sectores de la sociedad representados para ver cómo enfrentábamos esta situación que sí se veía venir. Que hubiera sido que en ese momento hubiera querido dialogar y qué bueno sería que hubiera respetado a las instituciones también, como no lo ha hecho, de manera que viene descalificando y hablando mal y rebajando, por ejemplo, a los concejales y las concejalas que también han sido elegidos por el pueblo. Para terminar, solo quisiera decir que, más allá de los tecnicismos, el análisis de las cifras y de los propios resultados, y parafraseando los dichos del diputado nacional Máximo Kirchner, nosotros creemos que los números deben cerrar con la gente adentro. Y hoy en nuestro distrito, no solo que los números no están cerrando, sino que la gente está cada día más afuera. Muchas gracias, señor presidente.